Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Javier Tarazona, director de Fundaredes, organización que ha denunciado y documentado el conflicto armado en Apure, fronterizo con Colombia, solicitó una reunión con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, para aportar datos sobre las operaciones de grupos irregulares colombianos en Venezuela y el agravamiento de la violencia que afecta a la población civil en la zona. Además, Tarazona denunció que está siendo víctima de hostigamiento por parte de miembros del gobierno de Nicolás Maduro y de grupos irregulares, entre ellos el ELN. La vida de este servidor está en manos de quienes hoy ostentan el poder en Venezuela y hago un llamado a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que asuma mi protección. Consultado por La Voz de América sobre si el conflicto que ha desatado enfrentamientos entre el ejército venezolano y grupos irregulares que se disputan el control del territorio para desarrollar actividades ilícitas podría escalar a nivel regional, el analista internacional y director de CRIES, Andrei Servín, asegura que si bien podría haber una dimensión hemisférica que impacte en términos de seguridad a países vecinos, en este momento el riesgo está orientado a que el conflicto escale dentro de Venezuela. Efectivamente corre el riesgo de que pase en otros estados, en particular si vemos incluso como otros grupos criminales en el país ya están tomando acciones de tratar de controlar territorio, de atentar contra las instituciones estatales, como puede ser el ejemplo del Coqui. Tras más de 2 semanas de silencio, el Ministerio de la Defensa de Venezuela admitió que, tal y como había denunciado Fundaredes, 8 militares se encuentran en manos de las FARC y anunció que han establecido contactos de coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja para que sirva de enlace para su liberación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, instó una vez más a los estadounidenses a que respondan a la campaña de vacunación y reciban su inmunización, ya que la lucha contra el COVID-19 está en plena marcha, y resaltó que por primera vez desde que se produjo el brote de la pandemia, el martes fue el día en que los 50 estados reportaron una disminución de las cifras de contagios y de muertes. El mandatario también resaltó la labor de los gobernadores, autoridades regionales y trabajadores de la salud, los que han hecho posible este nuevo logro, y a tiempo de reiterar que su anuncio de que todos los estadounidenses adultos estuvieran vacunados completamente para julio. Resaltó que el país tiene el 60% de su población con al menos una dosis de la vacuna, lo que muestra un gran avance que se ve reflejado en muchos aspectos, pues la economía del país en el último mes ha crecido al mejor ritmo de los últimos meses. Por otra parte, el primer mandatario dijo que no hay muros lo suficientemente altos ni mar lo suficientemente hondo para proteger a Estados Unidos del COVID-19, y por eso anunció las donaciones más grandes de vacunas que se ha hecho hasta el momento. En las próximas 6 semanas, Estados Unidos enviará 80 millones de dosis de vacunas al extranjero. Esto representa el 13% de las vacunas producidas en nuestro país de acá a finales de junio, y es una donación 5 veces más grande que la que cualquier otro país ha hecho. El presidente Biden también dijo que muchos hablan de lo que ha hecho China y Rusia por otros países en la lucha contra el COVID-19, pero destacó que ambos países solo han donado 15 millones de dosis, mientras que Estados Unidos espera entregar más de 80 millones. Seremos el arsenal de vacunas del mundo, dijo el presidente Biden, y mencionó que esta donación será a través del sistema COVAX y que ningún país en el mundo, ni siquiera Estados Unidos, puede ganar esta lucha solo y que se necesita de la unión de las naciones para ganar esta guerra. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Altas autoridades de comercio de Estados Unidos y México sostuvieron un encuentro virtual en preparación de la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del Acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC. La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y la secretaria de Economía de México, Tatiana Cloutier, destacaron la relación de larga data entre Estados Unidos y México y también discutieron la importancia de implementar plenamente el TEMEC, incluidas sus obligaciones ambientales reforzadas y las disposiciones relacionadas con la implementación continua de México de sus reformas laborales históricas. Ambas funcionarias también abordaron la importancia de la cooperación para ayudar a poner fin a la pandemia del COVID-19 y combatir el comercio de bienes elaborados con trabajo forzado. La embajadora Tai enfatizó la importancia de varios temas, entre ellos enfoques regulatorios basados en la ciencia y el riesgo en la agricultura, una reanudación inmediata de las autorizaciones de productos biotecnológicos agrícolas en México, una política energética
política que respete la inversión estadounidense y sea coherente con los esfuerzos para abordar el cambio climático y también mejores esfuerzos de facilitación del comercio. La embajadora Tai y la secretaria Cloutier expresaron su deseo compartido de una comisión de libre comercio del Acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá sólida y acordaron mantenerse en comunicación regular. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Israel y Palestina viven otra jornada de intensos ataques en la que el Estado judío continúa bombardeando la franja de Gaza y, según aseguran las fuerzas de defensa de Israel, centran su objetivo en construcciones de la organización palestina Hamás. Sin embargo, lo cierto es que ya son casi 200 los civiles muertos en la zona a causa de la oleada de ataques israelíes y edificios históricos han sido derribados. Esta segunda semana de enfrentamientos avanza imparable pese a las continuas exhortaciones de la comunidad internacional y Estados Unidos sigue expresando su preocupación. La Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden mostró su apoyo a un alto al fuego durante una llamada con el primer ministro judío Benjamin Netanyahu y paralelamente el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se dirigió a ambas partes del conflicto. Israel tiene derecho a defenderse. No hay equivalencia entre un grupo terrorista que dispara cohetes indiscriminadamente contra civiles y un país que defiende a su pueblo de esos ataques, por lo que pedimos a Hamas que ponga fin a los ataques de forma inmediata. Además, Blinken reconoció que Israel, como Estado democrático, tiene una responsabilidad extra en evitar la muerte de civiles, incluso cuando está ejerciendo su derecho de autodefensa. Por último, el secretario ofreció intermediación en caso de que los bandos quisieran negociar el cese de los ataques. Estamos preparados y dispuestos a hacerlo, pero en última instancia depende de las partes dejar claro que quieren un alto al fuego. Mientras tanto, estamos trabajando sin fin en todos los canales diplomáticos que tenemos al alcance para alcanzar en la perspectiva de llegar a la calma y acabar con la violencia. Simultáneamente, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos calificó públicamente a Hamas como organización terrorista mediante un comunicado de prensa en el que condenó la violencia del grupo y aseguró que sus atentados constituyen un ataque contra la paz y la seguridad de Israel y la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Como una bocanada de aire fresco llegó a México la victoria de Andrea Meza en el certamen de belleza Miss Universo 2021, en medio de un ambiente político crispado por el proceso electoral en curso. Desde políticos hasta deportistas, artistas y ciudadanos de a pie celebraron el triunfo de la joven de 26 años, originaria del estado fronterizo de Chihuahua. En las horas más recientes, la reina de belleza agradeció las muestras de apoyo y escribió: "Esta corona está dedicada a nuestro país, México, pero también es para toda Latinoamérica". Ella es ingeniera en sistemas de software por la Universidad Autónoma de Chihuahua y se graduó con mención honorífica. Practica deportes extremos, es vegana y activista a favor de los derechos de las mujeres. La noticia provocó que algunos de sus paisanos salieran a las calles a festejar con banderas de México en mano. Andrea Meza se convirtió en la tercera mexicana en lograr el primer lugar en el certamen de belleza Miss Universo. Lupita Jones, originaria de Mexicali, Baja California, ganó en 1991 y Jimena Navarrete de Guadalajara, Jalisco, obtuvo la corona en 2010. Como dato curioso destaca que las tres portaban vestido rojo al momento de ser coronadas. Lupita Jones, la primera mexicana que ganó el certamen hace ya 30 años, fue criticada luego de que por error en su cuenta de Twitter colocara dos versiones de mensajes, uno por si Andrea ganaba y el otro por si perdía. Más tarde se dijo feliz con la noticia. Estoy feliz, mi corazón no es lo suficientemente grande para guardar tanta emoción. Estoy muy orgullosa de ti, querida Andrea. Eres una campeona, eres una mujer de lucha, de esfuerzo, de dedicación. Te quiero y deseo lo mejor para ti. Incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dio tiempo en su tradicional conferencia para felicitar a Andrea Meza. Es la más guapa y nos da mucho gusto.
Se dice que Andrea cumplió su sueño y es que desde niña jugaba a ser reina de belleza. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Los problemas políticos y sociales de Nicaragua se detuvieron por un momento el domingo e incluso el lunes para congratular a la Miss Nicaragua Ana Marcelo, que se convirtió en parte de las 21 mujeres más bellas en el concurso de Miss Universo. Ana destacó entre las latinas favoritas para la búsqueda de la corona y pese a los ataques de varios simpatizantes y comunicadores sandinistas por su posición ante la crisis social, gozó del respaldo de la mayoría de la población. Hasta ahora sus familiares en el departamento de Estelí no han querido brindar declaraciones sobre su participación en Miss Universo, pero Jocelyn Solís, propietaria del medio local Telenorte, contó a La Voz de América que la población vivió con euforia la participación de la norteña. Para los estelianos fue muy bonito, la verdad es que ayer se convirtió en un momento importante. Miss Nicaragua es ingeniera agroindustrial, pero además se destaca por su apoyo y asesoría a pequeños y medianos negocios. Roxel López, propietaria del vivero Nambume, tuvo la oportunidad de trabajar con Ana Marcelo y nos cuenta. Y es que la Ana Marcelo es muy genuina, o sea, no es como esa carita de protocolo de... Mientras y a través de su cuenta en Instagram, la ex Miss Nicaragua, Xiomara Blandino, expresó sus valoraciones sobre la participación de Ana Marcelo en el certamen. Que hizo un trabajo extraordinario, impecable, se vio perfecta. El país espera recibir con los brazos abiertos esta hermosa reina de belleza que por un momento logró dejar atrás la polarización y la división que se vive en Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación generada en Venezuela luego del embargo de las instalaciones del diario El Nacional y que sumó otro elemento a la ya deteriorada situación de la libertad de prensa en ese país. Para poner el tema en contexto, nuestra corresponsal Carolina Alcalde entrevistó a Carlos Correa, director de la organización Espacio Público. Esta aplicación de la sentencia básicamente responde a un patrón que hemos venido registrando en Venezuela, que es de hostigamiento por todas las formas posibles a la libertad de expresión. En este caso se utiliza proceso judicial que no se ajusta a los estándares internacionales ni a la propia Constitución venezolana cuando se le aplica una sanción desproporcionada y además que no tiene ningún tipo de legitimidad, porque el Nacional y otros medios lo que hicieron fue replicar una información. Eso se conoce en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos el reporte fiel. Es decir, si un periodista o medio de comunicación replica fielmente una información de un tercero, la responsabilidad no recae en él. En este caso era una información de interés público. Y de alguna manera lo que está mostrando es un patrón muy fuerte que es de disolución de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, que a su vez tiene una relación muy estrecha, muy fuerte con todo lo que es la democracia, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy difícil organizar unas elecciones si no hay garantías para la libertad de expresión. Es contradictorio pues con los mensajes que de alguna manera se perciben desde algunos sectores gubernamentales. Es decir, no es posible tener elecciones y por lo tanto garantizar la participación política si no hay garantías para la libertad de expresión. En este caso es una sanción contra el Nacional, pero es una sanción también contra otros medios que de alguna manera ven allí el potencial riesgo que implica ejercer ese derecho en Venezuela, pero además reduce los espacios o genera miedo para que otros medios de comunicación puedan circular la información. Es decir, se sanciona el Nacional, pero se sanciona a la sociedad venezolana y se reduce, por supuesto, las garantías. ¿Se puede decir que está liquidada la prensa libre en Venezuela? A ver, en líneas generales, en Venezuela hay una política de Estado de hostigamiento a los medios de comunicación y a los periodistas y también a las personas que deciden expresarse libremente. Es decir, expresarse en Venezuela tiene costos, pero no solo expresarse, también las otras dimensiones del derecho, que es buscar información, difundir esa información. Si se castiga muchas veces al periodista cuando está tratando de recopilar información en distintos lugares, nota recurrente cuando se castiga a una persona porque está en un hospital viendo qué es lo que ocurre y ahí por lo tanto se castiga esa dimensión de buscar información y después se castiga también la posibilidad de difundir la información, ¿no? En Venezuela
La prensa no es libre, la prensa tiene que enfrentar riesgos y por lo tanto es el ejercicio de esa esperanza o ese anhelo de libertad, pero sabiendo que tiene numerosos costos para quien decide expresarse, ¿no? Es decir, en Venezuela hay un periodismo que tiene ganas de seguir sirviendo a la sociedad, una sociedad que procura información contrastada y de calidad, pero una política de Estado que se dedica a hostigar y castigar esto. Son muy pocos los medios independientes actualmente en el país. Pareciera que el gobierno logró su meta. ¿Qué acciones puede llevar adelante el gremio y la sociedad en general para vencer el silencio y los peligros que trae consigo? Mira, un poco lo que nosotros vamos viendo es que ciertamente lo que son los medios tradicionales, especialmente radio y televisión, que están muy castigados con la aplicación de la ley de responsabilidad social en radio y televisión, pues sencillamente tienen demasiados condicionantes, ¿no? Los medios independientes, los periodistas independientes en Venezuela siguen haciendo su trabajo y eso es lo que nos demuestra que cada día nosotros registramos y documentamos un caso. Eso significa que hay una sociedad que está procurando, a pesar de los riesgos, a pesar de la tensión, quiere seguir informando, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer y de alguna manera qué debería hacer la sociedad venezolana, el gremio, la sociedad en general para vencer el silencio? Bueno, por un lado, ejercer el derecho, la acción colectiva, es decir, tratar de fortalecer el tejido social entre los periodistas y medios de comunicación, entre la sociedad, entre la academia, entre los distintos actores organizados en la sociedad para que de alguna manera se siga informando. Era Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, hablando sobre la crítica situación de la libertad de prensa en Venezuela. Esto fue Conversando con la Voz de América. Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los playoffs o semifinales deberían ser entretenidos como siempre, solo que no cuentan con el nivel de juego que sea tan bueno como siempre. No después de una temporada entrecortada durante la cual las lesiones fueron demasiado frecuentes y el tiempo de entrenamiento demasiado breve como para permitirles a los equipos llegar a la postemporada en su nivel más alto. Ha sido devastador para la cultura y para establecer un ímpetu para todos nosotros, dijo el entrenador de los Spurs, Greg Popovich, y definitivamente no creo y odio decirlo, pero es la verdad, no hay forma en que sea el mejor baloncesto para todos los equipos. LeBron James fue un espectador la noche en que los Lakers levantaron el banderín del campeonato que ganaron el año pasado, tal como lo fue durante buena parte de la segunda mitad de la temporada debido a una lesión en el tobillo. Los Nets de Brooklyn armaron un explosivo equipo con Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving, pero pasaron 3 meses entre el séptimo y el octavo juego en que los tres compartieron la duela. En el fútbol internacional, River Plate ha confirmado otros 5 casos de coronavirus en su plantel y el total de contagiados asciende a 20 futbolistas, con lo cual está en riesgo el partido del miércoles ante Independiente de Santa Fe por la fase de grupos de Copa Libertadores. El club millonario ha informado que Lucas Beltrán, Flavián Londoño, Bedoya, Gonzalo Montiel, Leonardo Poncio y Alex Vigo arrojaron resultado positivo de COVID-19 tras los análisis realizados el lunes. Estos jugadores se suman a la lista de 15 contagiados que se dieron a conocer el sábado en víspera del clásico ante Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Tras igualar 1-1, los boquenses se impusieron el domingo en la tanda de penales. Y un grupo de jugadores de la selección peruana de fútbol ha pedido no votar por el comunismo en las próximas elecciones presidenciales a través de videos publicados por parte de una campaña política con apoyo implícito a la candidata derechista Keiko Fujimori. Es la primera vez que un grupo de jugadores de la blanquirroja revelan por quién no votarán en el balotaje del 6 de junio, en el que Fujimori enfrentará al profesor izquierdista Pedro Castillo, al que sus opositores acusan de ser comunista. En comicios presidenciales previos, los futbolistas de la selección nacional se abstuvieron de intervenir en política y no se escuchó que hayan tomado posición en las redes sociales. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
AT&T, propietario de los estudios HBO y Warner Brothers y Discovery, combinará sus contenidos para formar un negocio global independiente de entretenimiento y medios. La nueva empresa, que comprenderá uno de los estudios más poderosos de Hollywood, incluyendo las franquicias de Harry Potter y Batman, la cadena de noticias CNN y la programación de ciencia, naturaleza y cocina de Discovery. El anuncio del lunes es parte del ambicioso plan de AT&T de forjar una potencia de telecomunicaciones y medios a través de una serie de acuerdos que incluyen la adquisición del conglomerado Time Warner por $108 mil millones hace 3 años y la adquisición en 2015 del servicio de televisión por satélite DirecTV por $68 mil millones. El nombre de la nueva empresa será anunciado la próxima semana. El acuerdo subraya el desplazamiento del público televisivo hacia la transmisión por Internet para enfrentarse a empresas como Netflix y Walt Disney. La ciudad portuaria holandesa de Rotterdam ofrecerá una versión reducida del concurso de canciones de Eurovisión este fin de semana, con una audiencia en vivo limitada en el marco de tasas de infección por COVID-19 decrecientes, pero aún muy significativas. Unos 3.000 aficionados deberán presentar una prueba de coronavirus negativa para asistir al concurso. El pasado fin de semana se detectaron casos positivos de infecciones en varios miembros de las delegaciones de Islandia y Polonia. Ambas delegaciones están en este momento en cuarentena esperando más exámenes. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1975, cuando los 10cc debutan en la Hot 100 con I'm Not In Love. El tema se tuvo que conformar con el segundo lugar en varias ocasiones, detrás de The Hustle de Van McCoy, One of These Nights de The Eagles y Jive Talking de los Bee Gees. En 1987, U2 pasa 3 semanas en el número 1 de las 100 calientes con With or Without You de su álbum The Joshua Tree. With or Without You ocupa el puesto 132 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. 1983, James Ingram y Patty Austin debutan en la Hot 100 con How You Keep the Music Playing de la película Best Friends, protagonizada por Goldie Hawn y Burt Reynolds. La canción, coescrita por Michel Legrand, alcanzó el número 5 en la lista adulto contemporáneo y fue nominada al Oscar a Mejor Canción, pero perdió ante Up Where We Belong de la película An Officer and a Gentleman. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.